Bien, saludos. Esto es Metrópolis Social, un espacio en el que buscamos educar, informar sobre todos los aspectos que en el ámbito político, social y económico estén ocurriendo en el mundo. Yo soy Fabricio Geraldino. Recuerden siempre suscribirse a nuestro canal de YouTube, Metrópolis Social, comentar, también compartir todo este contenido que tenemos para ustedes. Y la verdad es que tenemos que hablar sobre diferentes situaciones que se están dando en partes del mundo. Una de esas situaciones es lo que está ocurriendo en España. España, que no hace mucho tiempo tuvo elecciones en donde quedó en primer lugar el Partido Popular, con Núñez Feijóo terminando en primer lugar. Luego el Partido Socialista Obrero Español, liderado por Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, terminó en segundo lugar. ¿Qué ha pasado? Al ser España un país con un esquema parlamentario para poder hacer gobierno, la mayoría de los diputados tienen que, el partido ganador, perdón, el partido que vaya a hacer gobierno, tiene que tener mayoría en el Parlamento de los Diputados. Entonces, el Partido Popular apenas ha logrado 172 votos de un total de 350. Mientras que en este momento el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, tiene alrededor de 173 votos. Es decir, que ninguna de las dos coaliciones logra tener la mitad más uno para poder hacer gobierno. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Que tiene absolutamente dividida a la sociedad española. Y es que Pedro Sánchez, con la finalidad de lograr hacer gobierno, es decir, de obtener los votos necesarios para poder ser investido en el Congreso de los Diputados, ha pactado nada más y nada menos que con Carles Puigdemont. ¿Y quién es Carles Puigdemont? Puigdemont es un político catalán que lideró todo un proceso ilegal de sedición en Cataluña, buscando la independencia de Cataluña de España. Él llevó a cabo una serie de plebiscitos y de manifestaciones ilegales buscando la separación de Cataluña en relación a España. Él fue condenado por las Cortes españolas y por eso desde el 2017 el hombre está fugitivo en Bélgica. Sin embargo, sigue manteniendo cierto nivel de poder con algunos grupos independentistas, separatistas de Cataluña, grupos que al día de hoy representan 8 diputados, 8 votos. Los votos que necesita Pedro Sánchez para poder ser investido como presidente del gobierno español. Esto ha sido una especie de maremoto político, puesto que si hay algo en el que la sociedad española, que está dividida en dos, literalmente, si hay algo con la que no está de acuerdo, es con la independencia de ninguno de sus regiones. De ninguna. Y eso le ha traído consecuencias a lo interno de su partido, a lo interno de su coalición, incluso con partidos como Podemos, que está muy diezmado, pero que sigue apoyando el gobierno
de Pedro Sánchez. Incluso ellos, por lo menos públicamente, han indicado que estarán consultando con sus bases. Ni hablar de la oposición española, el PP, Vox, entre otros, que han liderado toda una serie de manifestaciones durante 10 días de manera consecutiva. Y es que todo el que conoce el accionar de Puigdemont sabe que si se le da la amnistía como lo que se le ha prometido a cambio de esos votos, el proceso independentista seguirá a cabo, se seguirá llevando a cabo y eso va a traer todavía más división y más situaciones en el seno de la sociedad española. La verdad es que hay que darle seguimiento a todo esto, puesto que no sabemos en qué va a parar. Si bien es cierto que Pedro Sánchez tiene, como decimos en República Dominicana, el carril de adentro para investirse como presidente, la verdad es que a ese costo, podría resultarle muy, muy caro. Y algunos se preguntan si tendría la suficiente fortaleza para en un futuro no muy lejano evitar una moción de censura. Habría que ver. Por otro lado, vámonos ahora a Argentina. Argentina que este domingo 19 estará realizando el balotaje o la segunda vuelta electoral entre Sergio Massa, el candidato del kirchnerismo, el candidato del partido de gobierno, frente al libertario Javier Milei. Una campaña esta que ha sido sumamente violenta a nivel verbal, carente de propuestas viables y muy especialmente por parte del gobierno, por parte de Sergio Massa, muy especialmente muy populista. La verdad es que Massa, y hay que darle su crédito sin lugar a dudas, Massa logró en primera vuelta que el voto peronista, el voto que estaba enojado por la situación socioeconómica que ha estado viviendo el pueblo argentino, fuera a votar. Eso, junto con el hecho del amplísimo programa de subsidios sociales que se ha venido implementando durante las últimas semanas de este año, eso fue lo que produjo que este hombre en primera vuelta terminara con un 37% frente a un 31% de Javier Milei. Sin embargo, las cosas no se saben a dónde vayan a parar, porque si bien es cierto, Massa terminó con un 37%, pero Javier Milei al día siguiente obtuvo el respaldo prácticamente irrestricto de Patricia Bullrich y la coalición denominada Juntos por el Cambio, liderada por Mauricio Macri. Bullrich sacó un 23%, terminó en tercer lugar. Pero luego también Sergio Massa se ha granjeado el respaldo de parte de los dirigentes de Juntos por el Cambio, dirigentes que son más de centro izquierda en la práctica que de centro derecha, que es lo que representa supuestamente Juntos por el Cambio. Y también se ha granjeado los votos o digamos el apoyo de algunos partidos minoritarios que son de tendencia izquierdista. Al día de hoy, las encuestas revelan que Milei tendría, digamos que entre un 3 y un 4% de ventaja sobre Sergio Massa. Sin embargo,
con toda esta estrategia que ha venido realizando Massa, más el voto duro que representa el kirchnerismo, no podemos dudar de que Massa, contra todo pronóstico, sea proclamado presidente de la Argentina. Contra todo pronóstico, tomando en consideración el desastroso gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Pero no hay que tomar o no hay que dejar de observar que el peronismo representa alrededor de un 35 a un 40% de la sociedad argentina. Es un voto duro, un voto fuerte, que está ahí sin importar lo que pase. Y esto se ha demostrado en este momento. La campaña de Sergio Massa se ha basado básicamente en hacer explotar a Javier Milei, que tiene públicamente un temperamento fuerte, un temperamento agresivo, fuerte. Y eso ha hecho que públicamente haya dicho varias cosas que no le ha convenido y que al final le ha restado votos. Y eso fue lo que trató de hacer en el último debate de esta campaña electoral, en donde ambos candidatos se tiraron con todo, buscando sacar de quicio al otro, especialmente Massa hacia Javier Milei. Vamos a ver lo que va a pasar, eh, pero la verdad es que no pinta bien las cosas para la Argentina. Por un lado, a un Sergio Massa que está siendo respaldado por el kirchnerismo, que está cuestionado de todas formas posibles, especialmente Cristina Fernández de Kirchner, aunque ella de manera táctica se ha tratado de desmarcar en esta campaña electoral para que lo negativo de ella y de su gobierno y el de Alberto Fernández no le caigan directamente a Massa. Pero la realidad es que Sergio Massa es el superministro de Economía de ese gobierno. Un ministro de Economía que ha visto cómo el dólar se ha disparado hasta casi 500 por uno. Cómo la inflación ha llegado por encima de los 2 dígitos. Cómo ha visto una multiplicidad de miles y miles de empresas que se han ido a la quiebra durante su gestión. Sin embargo, vuelvo y repito, el peronismo representa alrededor de un 35 a un 40% de la sociedad, más este masivo plan de subsidios sociales, de regalar dinero, ha surgido efecto y no he de dudar que este hombre se convierta en presidente. Mientras tanto, tú tienes a un Javier Milei, libertario, con unas ideas sumamente interesantes, pero al mismo tiempo, muy controversiales. Y esas ideas controversiales son las que ha tomado el partido de gobierno o el gobierno argentino para decirle a los argentinos que este hombre estaría hablando de quitarles derechos. Y eso ha generado cierto nivel de temor en una parte de la sociedad argentina. Vamos a ver lo que va a pasar este domingo en el denominado balotaje o segunda vuelta electoral. Otro país que debemos observar atentamente es Colombia. Colombia está gobernado por Gustavo Petro, que tiene una coalición denominada Pacto Histórico. Una coalición de partidos de izquierda en general, aunque algunos de centro izquierda, llevaron a que este hombre, que tiene alrededor de un año y meses en la presidencia,
llegara a ganar las elecciones. Primero, en una primera vuelta, frente a Fico Gutiérrez, de centro derecha, y luego frente a Rodolfo Hernández, eh, libertario, populista de derecha. Y la verdad que este año y algo de gobierno, según las encuestas, no ha sido satisfactorio para el pueblo colombiano y muy especialmente reflejado en las elecciones municipales y departamentales que se realizó hace alrededor de 2 semanas en Colombia, en donde el pacto histórico perdió la mayoría de los departamentos importantes, por no decirlo todos. El pacto histórico ganó algunos departamentos que representan poca votación, incluyendo departamentos en donde la izquierda siempre ha sido muy fuerte. Y la verdad es que ahora se está hablando de un recrudecimiento de la hostilidad del gobierno de Petro hacia los medios de prensa y hacia aquellos grupos que no han estado afín a su gobierno. Y la verdad que esto puede ser muy peligroso, muy peligroso, puesto que ahora estamos hablando de una sociedad literalmente dividida en dos, literalmente. Y reitero, lo que pasó en las elecciones es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque muchos dirán, bueno, Petro no fue candidato. Él no fue candidato, pero sí, sí endosó su popularidad, su liderazgo a una multiplicidad de candidatos y candidatas que fueron vilmente derrotados por la derecha o la centro derecha. Entonces, vamos a darle seguimiento también a esto que está ocurriendo en Colombia, puesto que pudiese recrudecer algunos de los males sociales por los que ha venido pasando ese país, el tema de la inseguridad, el tema del resurgimiento del paramilitarismo, el resurgimiento de las guerrillas como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, entre otras cosas. Así que vamos a ver qué va a ocurrir en ese sentido. Miren, también hay que hablar un poco de Chile. Chile, gobernada por la izquierda, y su presidente Gabriel Boric. Si algo ha sido reiterativo, el gobierno de Boric ha sido en relación a la necesidad de tener una nueva constitución. La verdad es que los intentos que durante esta gestión se han intentado han sido un fracaso. El primer fracaso fue con relación a, a una asamblea constituyente que trató de establecer una constitución que no reflejaba todos los intereses o los intereses, valores eh, y cultura del pueblo chileno. Se trató de imponer una serie de cosas con las que la mayoría de los chilenos no estuvieron de acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Se redactó este proyecto de constitución, se sometió a la votación plebiscitaria del pueblo chileno y él no ganó rotundamente. Fracaso para el gobierno de Gabriel Boric. Luego se volvió a elegir una asamblea constituyente en donde la mayoría de los candidatos responden a la derecha.
derecha moderada, derecha radical, republicanos en sentido general. Las encuestas indican que el proyecto de constitución que ellos han redactado aparentemente no tendría el sí o la cantidad de votos necesarias por parte del pueblo chileno para poder ser eh, denominada como la nueva constitución chilena. Y digo esto porque ya el presidente Boric convocó a un plebiscito al pueblo chileno para votar por ese proyecto de constitución, que reitero, según las encuestas, el pueblo chileno también estaría votando por el no. Así que vamos a ver lo que va a pasar. Lo que sí es que todo esto indica que estos pueblos no están casados con una ideología en sí. Coyunturalmente o por cuestiones de contextos políticos, económicos, estas ideologías se pueden mover para un lado o para otro. Pero lo que estamos viendo es que en sentido general los pueblos no quieren ser ideologizados, sino más bien que se les respeten sus derechos, que se les respeten sus valores, que se les respete el derecho a la vida y a poder progresar, cogiendo un poco de diferentes ideologías, un poco de la derecha, un poco de la izquierda, un poco de los libertarios, en fin, pero no ser totalmente ideologizados. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Si no, miren lo que pasó en Perú con Pedro Castillo. Igualmente, trató de imponer una serie de cosas que totalmente radicales, de izquierda, además de los actos de corrupción que se vieron durante su gobierno, y eso produjo que el pueblo, o sea, que el Congreso de los, el Congreso, que la Asamblea Nacional lo destituyera. Esté usted o no de acuerdo con eso, esté usted o no de acuerdo con el accionar en sentido general de los asambleístas, pero la realidad es que la mayoría del pueblo peruano estuvo de acuerdo con esa decisión. Entonces, fíjense lo que ha pasado en Ecuador. Daniel Noboa será el próximo presidente por 1 año y medio, cuando todo indicaba que el correísmo era quien se iba a alzar con la presidencia. Sin embargo, así como hay un fuerte sentimiento correísta, hay otro fuerte sentimiento anticorreísta, que al final de la jornada fue lo que definió que un advenedizo, un joven de 35 años de edad, se coronase como nuevo presidente del Ecuador.